Saludos y bendiciones en esta maravillosa noche. Bienvenidos una vez más a su escuela de enseñanza online, Palabras de Vida. Soy el pastor Elio Franco. Estaremos acompañándoles en esta noche durante una hora de enseñanza de 8 a 9 de la noche, hora de Venezuela. Si usted se está conectando con nosotros desde cualquier ciudad de Venezuela o se está conectando con nosotros desde otra nación, escríbanos, háganos saber desde qué lugar se está conectando en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por ser parte de esta maravillosa escuela que solo tiene como propósito edificar, bendecir, fortalecer la vida del pueblo de Dios, la vida de los líderes, la vida de los ministros, la vida de los siervos del Señor. Saludos y bendiciones a nuestra hermana, la pastora Marisol Guerrero de Aponte, allá en Paraguay. Saludos a toda la familia Aponte. Saludos a nuestro hermano, el pastor y profeta José Aponte y todo el ministerio que representa en Paraguay. Que la gloria y la honra sea para el Señor Jesucristo. Tome un tiempo, por favor, le suplico, para que usted reenvíe este enlace y le avise a sus contactos que estamos directo, en vivo, en tiempo real, desde Venezuela, para la gloria de Dios. Saludos a la pastora Yerli de Obando. Le bendigo, amada, bendigo la vida de tu amado esposo, toda la familia y el ministerio que representan. Saludos y bendiciones a mi amada esposa, intercediendo por esta transmisión en esta hora de la noche. Vamos a continuar con nuestra enseñanza acerca del tema de la guerra espiritual que hemos titulado Enfrentando a los Reyes Enemigos. Así que por favor, si usted quiere recibir una palabra de inspiración y de bendición, póngase cómodo, tome su Biblia, tome papel, tome lápiz, comparta este material con la red de sus discípulos, comparta este material con su equipo ministerial, utilice estos estudios en su iglesia, en sus grupos familiares, células de crecimiento y multiplicación. En cualquier lugar donde usted necesite de estos apuntes, puede usarlos con total y absoluta libertad. La palabra de Dios es libre y no hay problemas de derecho de autor. Vamos a orar para encomendar este tiempo, encomendar nuestras vidas, encomendar nuestros corazones delante de la maravillosa presencia del Señor. Amado Padre Celestial, en el nombre maravilloso de Jesús, hoy, Señor, estamos delante de ti, agradecidos en primer lugar por el maravilloso regalo que es la vida. Delante de ti encomendamos nuestras vidas, nuestros espíritus, nuestras almas, pensamientos y corazones. Señor, háblanos, ministra a nuestras vidas. Enséñanos, Señor, por revelación divina, las verdades contenidas en tu palabra. Señor, que hoy nuestros oídos espirituales estén sensibilizados, estén, Padre, adiestrados, entrenados para poder escuchar lo que tú tienes que decirnos. Permite, oh Señor, que a donde llegue este mensaje, Padre, en Venezuela, en otras naciones de la tierra, Padre, esta palabra corra y sea glorificada, que sea de impacto, que tú puedas marcar una huella, una impresión profunda en el corazón de las personas que la van a recibir.
Padre, que tengamos un espíritu humilde, una disposición, Padre, a recibir la palabra de tal manera que nada se pierda de lo que tú, Señor, nos vas a compartir, que esas verdades produzcan un cambio, una transformación, una metamorfosis en nuestra vida. Padre, que produzca una metanoia en nuestras mentes, pensamientos y corazones. Cubrimos con la sangre de Jesucristo esta transmisión y declaramos, oh Señor, que todo lo que tú hagas en esta noche será para la gloria y para la honra de tu nombre, y nosotros, tus hijos, te daremos gracias y te alabaremos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Queremos darle la bienvenida a nuestra hermana, la doctora Nina Carla Misuraca. Bienvenida en el nombre de Jesús. Vamos a continuar con nuestra lección del día de hoy, que es la lección número 7 del tema que hemos titulado Enfrentando a los Reyes Enemigos. Estamos hablando, para hacer un pequeño esbozo, para hacer una pequeña síntesis muy rápida para las personas que se están conectando por primera vez, quizás. También saludamos a nuestra hermana Grace Khan, que está en conexión en esta escuela. Estamos hablando de aquellos reyes que Josué tuvo que enfrentar cuando llegó a la tierra prometida. Aparecen en la escritura 31 reyes en total que Josué tuvo que enfrentar, Josué tuvo que vencer y tuvo que echar fuera de la tierra de Canaán, de la tierra prometida, la tierra que fue dada en herencia en calidad de promesa, la tierra que fluía leche y miel. Hemos enseñado tantas cosas que no tenemos tiempo para cubrir muchos de los aspectos que ya hemos tocado. Le sugerimos, por favor, que usted se suscriba a nuestro canal utilizando el nuevo link, el nuevo enlace que aparece al final de la transmisión. Hoy nos corresponde hablar, según lo que enseña la Biblia, del tercer rey que Israel tuvo que enfrentar. Libro de Josué, capítulo número 12 y verso número 10. Y les suplico que por favor abordemos este tema de una manera muy cuidadosa y de una manera muy minuciosa, porque es muy importante lo que vamos a compartir en la noche de hoy. Saludos a nuestra hermana Lady Delgado, saludos a nuestra hermana Beatriz Flores. Dice la Biblia en el libro de Josué, capítulo 12, verso número 10, que el tercer rey que Josué y el pueblo de Israel tuvo que enfrentar fue el rey de Jerusalén. Muchos estudiantes de la Biblia, cuando llegan a esta parte de las Escrituras, se sienten un poco confundidos, se sienten un poco, no logran conciliar la idea de que Jerusalén, antes de convertirse en la capital de Israel, Jerusalén, antes de convertirse en la ciudad de la paz, Jerusalén estuvo en manos de un rey pagano. Jerusalén estuvo en manos de un rey idólatra. Jerusalén perteneció durante muchos siglos a un rey totalmente opuesto a Dios, contrario a Dios. Y esto es importante saberlo, entenderlo y discernirlo en el nombre de Jesús. En su avance dentro de la tierra prometida, el pueblo de Israel, al mando de Josué, tienen que enfrentar al rey de Jericó. Hablamos mucho acerca de eso. Luego tienen que enfrentar al rey de Jai. Y luego tienen que enfrentar, en tercer lugar, al rey de Jerusalén. La Biblia dice que Jerusalén es la ciudad del gran rey. Evangelio de Mateo, capítulo número 5 y verso número 35. Dice la Escritura en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 35, no juréis ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Jerusalén es la ciudad del gran rey. Allí se estableció el trono de David.
Allí se estableció la adoración de 24 horas, conocida como el tabernáculo de David. En Jerusalén estaba el templo de Salomón. En Jerusalén nació Jesús, predicó Jesús y Jesús fue crucificado. Ahora bien, ¿por qué la Biblia dice que el siguiente rey o el tercer rey que Josué tenía que conquistar y el próximo rey que tenían que destruir era el rey de Jerusalén? Jerusalén se convertiría en el futuro en una ciudad de bendición. Por favor, lleve mucha nota y esté muy al pendiente de lo que estamos enseñando. Jerusalén llegaría a convertirse en el trono donde Jesús va a reinar y va a gobernar en el reinado milenial. Jerusalén sería la misma ciudad donde Jesús caminaría, donde Jesús predicaría el evangelio y donde Jesús haría grandes milagros. Jerusalén iba a convertirse en el futuro, en el lugar y en el epicentro del avivamiento más grande para todas las naciones, el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre los 120 que estaban en el aposento alto. Pero esta ciudad que se iba a convertir en una gran bendición, esta ciudad que se iba a convertir en la capital del reino de Israel, esta ciudad que se iba a convertir en la ciudad del gran rey, en el lugar donde se establecería la casa de Dios, el templo de Salomón, donde la gloria de Jehová, donde la gloria chequina, donde la gloria cabot se iba a manifestar en los tiempos en que Josué fue a Canaán a conquistarla. Esa misma ciudad que sería de bendición para las naciones de la tierra estaba en manos de un rey pagano, estaba en manos de un rey idólatra, estaba en manos de un rey contrario a Dios y contrario al propósito de Dios. Quiero saludar a nuestra hermana Guadalupe Lugo, al hermano Franklin Zambrano, a Josgre, toda la familia Lugo Zambrano. Quiero saludar y bendecir al profeta Rafael Carmona. Bendigo su vida, su ministerio, su hogar. Bendigo a su hija. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Ahora bien, vamos a revisar lo que enseña la palabra de Dios con respecto al rey de Jerusalén. En el libro de Josué, muévase conmigo por favor si está siguiendo esta enseñanza. En el libro de Josué, en el capítulo número 10, vamos a encontrar un detalle interesante con respecto a Jerusalén. Dice la palabra del Señor que en el tiempo en que Josué entró a Canaán a conquistar la tierra de Canaán, dice Josué capítulo número 10 y versículo 1 y 2, si está llevando nota de este estudio, dice algo tremendo, poderoso y algo interesante. Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Jai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas que estaban entre ellos, tuvo gran temor Adonisedec, rey de Jerusalén para el momento. Tuvo gran temor porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que Jai, y todos sus hombres eran fuertes. Note por favor que en los tiempos de Josué, Jerusalén estaba gobernada por un rey llamado Adonisedec. Por favor, no pierda detalle en lo que le voy a explicar ahora. El nombre de Adonisedec, así como aparece en Josué capítulo 10, 1 y 2, Adonisedec significa en español rey de justicia. Significa mi Señor es justo.
Lleve nota, por favor. Adonisedec significa rey de justicia o mi Señor es justo. Jerusalén o Jerusalén, como se dice en hebreo, significa en español ciudad de paz. Así que tenemos a un hombre cuyo nombre significa rey de justicia o mi Señor es justo, gobernando una ciudad cuyo nombre del hebreo al español significa ciudad de paz. La pregunta que surge es, ¿por qué siendo Adonisedec rey de justicia o mi Señor es justo? ¿Y por qué siendo Jerusalén o Jerusalén la ciudad de la paz, Dios le ordena a Josué que invada a Jerusalén y que destruya al rey Adonisedec? ¿Qué es lo que no parece encajar entre una cosa y otra? ¿Por qué se presenta una batalla campal entre Israel, Josué, contra Adonisedec, que significa rey de justicia, mi Señor es justo, precisamente en una ciudad cuyo nombre del hebreo al español significa ciudad de paz? Si hacemos un poco de memoria, debemos recordar que en el capítulo número 14 del libro del Génesis, si está por favor conmigo, vamos un momento al libro de Génesis capítulo 14, porque yo quiero que usted mire algo muy interesante. La Biblia es un libro extraordinario, la Biblia es un libro realmente asombroso, maravilloso, y contiene enseñanzas, principios, códigos y verdades muy pero muy importantes. En el libro de Génesis, retrocediendo al pasado, en los días del patriarca Abraham, la Biblia dice que esa misma Jerusalén, que años después, siglos después, estaba gobernada por Adonisedec y que debía ser conquistada por Josué y por el pueblo de Israel, en los tiempos de Abraham el patriarca, capítulo número 14 y versículo número 9, leemos de la siguiente manera en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, esto es contra Kedorlaomer, rey de Elán, Tidal, rey de Goín, Anrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, 4 reyes contra 5. Y luego dice la Biblia en el versículo número 17, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces, Génesis 14, 18, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo. Note por favor lo que está ocurriendo ahora en los tiempos de Abraham el patriarca. La Biblia dice que había un hombre llamado Melquisedec, rey de justicia, rey de paz, que gobernaba una región llamada Salem. La mayoría de los estudiosos bíblicos y los intérpretes del Antiguo Testamento en hebreo concuerdan con que Salem era el nombre antiguo de Jerusalén. En los tiempos de Abraham, Jerusalén estaba gobernada por Melquisedec, cuyo nombre significa rey de justicia, rey de paz. Así que tenemos dos escenarios diferentes para que usted tenga una perspectiva de lo que estamos enseñando. Durante un tiempo, Jerusalén estuvo gobernada en los tiempos de Abraham el patriarca por Melquisedec, rey de justicia, rey de paz. Años después, en la carta a los Hebreos, la Biblia nos enseña que Jesucristo es sacerdote según el orden de Melquisedec, el mismo Melquisedec del capítulo 14 del libro del Génesis. Durante el tiempo en que Melquisedec era rey de Jerusalén, había paz, había justicia. Muerto Melquisedec,
Muerto Abraham, siglos después, Jerusalén cae en manos de un rey enemigo. Jerusalén está gobernada por un hombre llamado Adonisedec. Y este hombre, este rey, cuyo nombre es Adonisedec, que significa rey de justicia o mi señor es justo, es ahora el rey de turno, y la orden que Dios le da a Josué es: ve contra Jerusalén, ve contra Adonisedec, haz guerra contra ellos y elimínalos total y completamente. Dos ciudades, dos épocas, dos tiempos distintos, dos gobiernos diferentes, dos reyes diferentes. Y en la primera oportunidad, Abraham va a Salem, estando gobernada por Melquisedec, y le entrega los diezmos de todo el botín a Melquisedec. Y Melquisedec lo recibe con pan y vino, símbolo de comunión de lo que es para la iglesia de Jesucristo la mesa del Señor, o lo que es la mesa de la comunión, el pan y el vino, el cuerpo y la sangre de Jesús. Así que Melquisedec era un rey profético, era un hombre con una visión profética, era un hombre de quien siglos después Jesús ocuparía su lugar dentro del sacerdocio que Melquisedec estableció. En otra oportunidad vamos a hablar de manera más amplia con respecto a este tema, para no salirnos mucho del contexto que estamos manejando. Siglos después de la muerte de Melquisedec, siglos después de la muerte de Abraham, ahora Jerusalén está gobernada por Adonisedec. La pregunta es la siguiente: ¿qué representa espiritualmente el rey Adonisedec hoy en día dentro de la iglesia? ¿Por qué este rey pagano? ¿Por qué este rey idólatra? ¿Por qué este rey anticristo gobierna la ciudad que luego se iba a convertir en el centro de la historia cristiana, en el centro de la redención del mundo, en el centro, en el modelo de adoración para las generaciones venideras? Es importante esto que estamos hablando en el nombre de Jesús. Dijimos que el rey de Jericó representa un espíritu de inconstancia, representa un espíritu de falta de perseverancia, representa un espíritu de falta de compromiso, representa hoy en día para la iglesia un espíritu de descuido, de desgano, un espíritu de desaliento, un espíritu de falta de consistencia en la fe y en la vida de los creyentes. Cuando usted siente deseos de abandonar todo, de soltar todo, de no seguir adelante, porque se siente cansado o cansada, agotado o agotada, usted tiene que entender que está enfrentando al espíritu del rey de Jericó. Jai representa un segundo espíritu que la iglesia, con el cual la iglesia está batallando hoy en día. El rey de Jai representa el espíritu que lleva al pueblo de Dios, el espíritu que lleva y convence a muchos hombres y mujeres de Dios a vivir en pecado, a vivir en desobediencia, a vivir en rebeldía, a vivir totalmente opuestos a lo establecido por Dios en su palabra, esperando que aún viviendo en pecado y en desobediencia, mucho pueblo de Dios está esperando que Dios los bendiga, que Dios los prospere, que Dios los honre y ensanche sus ministerios. Así que es muy importante que usted comprenda y entienda en el nombre de Jesús de Nazaret que estos reyes no representan simplemente reyes en el plano físico, no representan simplemente reyes humanos y terrenales. Hay una enseñanza espiritual. La pregunta es, el rey Adonisedec, ¿qué representa? ¿Cómo ataca a la iglesia? ¿Cómo enfrenta a la iglesia? ¿Cómo le hace resistencia a la iglesia?
cómo este rey se percola, se introduce de manera secreta en medio de la iglesia hoy en día. Es lo que vamos a estudiar, es lo que vamos a revisar y es lo que vamos a mirar en el nombre de Jesús de Nazaret. Si usted se está conectando con nosotros en este momento, indíquenos desde qué lugar, indíquenos desde qué ciudad o nación se está conectando en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿qué representa Adonisedec dentro de la iglesia de Jesucristo? Es importante y es interesante que el nombre de este rey significa el Señor es justo, significa rey de justicia. Adonisedec, en palabras simples, es un espíritu de falsa justicia. Adonisedec es un espíritu de falsa religiosidad. Adonisedec es un espíritu camuflajeado que se ha metido en la iglesia, se ha metido en las congregaciones, se ha metido en los púlpitos, se ha metido en los medios de comunicación cristianos, enseñando un evangelio totalmente diferente, totalmente distinto, totalmente ajeno a lo que significa la gracia de Dios, a lo que significa la justicia de Dios, a lo que significa el sacrificio de Cristo, a lo que significa el poder que hay en la sangre del Cordero, a lo que significa la muerte de Cristo en la cruz. Adonisedec es un espíritu falso, es un espíritu de engaño, es un espíritu manipulador, es un espíritu controlador, es un espíritu de apariencia religiosa, es un espíritu de apariencia cristiana, es un espíritu de apariencia espiritual y de una falsa apariencia de santidad y una falsa apariencia de conversión, de vida cristiana. Son falsos profetas, son falsos ministros, son falsos apóstoles, son falsos evangelistas y maestros, son hombres y mujeres que se han metido dentro de la iglesia con apariencia de ovejas, pero son lobos rapaces. Es la cizaña disfrazada, maquillada dentro del trigo de Dios, dentro del trigo del Señor, dentro del trigo del campo de Dios. Hay una semilla extraña, hay una planta extraña, hay un árbol extraño, hay gente extraña que se está metiendo dentro de las iglesias, se están mezclando dentro del pueblo de Dios, se están mezclando dentro de los ministerios genuinos, se están mezclando dentro de los ministerios auténticos, se están mezclando dentro de los ministerios originales con una unción, con una marca, con señales, con una evidencia, con un respaldo del cielo. El diablo está metiendo, percolando, mezclando, mimetizando una falsa iglesia, falsos ministros que provienen de este espíritu llamado Adonisedec. Un espíritu de falsa justicia, un espíritu de falsa paz, un espíritu de simple apariencia. Pablo nos habló del espíritu de Adonisedec, nada más y nada menos que en la segunda carta de Pablo a Timoteo. En el capítulo número 2 podemos ver allí la descripción magistral que hace el apóstol Pablo con respecto a este espíritu de Adonisedec. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 1 al verso número 5. En segunda de Timoteo 3:5 Pablo dice: tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Tendrán una apariencia. Adonisedec tenía un nombre que lo describía, que lo presentaba. Tenía un nombre cuyo significado es rey de justicia. El Señor es justo, pero era un rey pagano, era un rey implacable, era un rey sanguinario,
era un rey perverso, era un rey antidios, era un rey anticristo, era un rey totalmente opuesto a lo que su nombre significaba. Se presentaba ante el mundo, se presentaba ante la gente, se presentaba ante el pueblo como rey de justicia, como rey de paz. Gobernaba en Jerusalén, la ciudad de la paz. Sin embargo, el trato que tenía con sus súbditos, el trato que tenía con el pueblo, el trato que tenía con sus enemigos era implacable. No amaba la paz, no amaba la justicia, solo lo decía de boca, solo lo decía de labios, solo lo decía en apariencia, pero en su vida privada, en el ejercicio de su autoridad, en el ejercicio de sus funciones, en el ejercicio de lo que estaba haciendo. Lamentable y tristemente, Adonisedec era todo lo contrario a lo que decía, era todo lo contrario a lo que profesaba, era todo lo contrario a lo que expresaba con sus labios. ¿Cuántas personas hemos encontrado dentro de la iglesia de Cristo, dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia del Señor, con el espíritu de Adonisedec, con un espíritu de falsedad, con un espíritu de falsa piedad, con un espíritu de fe fingida, con un espíritu totalmente opuesto al espíritu de Cristo? Creyentes que lamentablemente viven llenos de amargura, viven llenos de enojo, viven llenos de odio, viven dividiendo iglesias, cristianos totalmente rebeldes a la autoridad colocada, impuesta, delegada por el Señor, creyentes que van de iglesia en iglesia haciendo daño, lamentable y tristemente, no dan un testimonio cristiano, no son un ejemplo, no son un modelo de vida, no son una referencia para la gente, y por causa de estas personas, por causa de estos falsos creyentes, por causa de estos falsos ministros, el nombre de Jesucristo es vilipendiado, el nombre de Jesús es blasfemado, el nombre del Señor es pisoteado, el nombre del Señor es avergonzado de manera triste, de manera lamentable. El propio Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo capítulo 15, citando una profecía de Isaías, dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está apartado totalmente de mí. Así que lo primero que debemos revisar como hombres y mujeres de Dios, lo primero que debemos revisar como cristianos, lo primero que debemos revisar como líderes, lo primero que debemos revisar como ministros, lo primero que debemos revisar en nuestra vida personal, en nuestra vida íntima, en nuestra vida interna, lo primero que debemos revisar es lo siguiente: ¿cuál es nuestro nivel de sinceridad? ¿Cuál es nuestro nivel de vida genuina? ¿Cuál es nuestro nivel de vida auténtica delante de Dios? ¿Realmente hemos entendido lo que significa el sacrificio de Cristo? ¿Realmente hemos comprendido lo que es vivir una vida de santidad delante de Dios? ¿Realmente hemos entendido lo que es vivir una vida de justicia delante del Señor? ¿Hemos comprendido el llamado que Dios nos ha hecho en este tiempo a marcar la diferencia, a salir del mundo, a no dejarnos contaminar ni contagiar por el sistema imperante en el mundo? Hoy, donde hay una mezcla, hoy donde hay una especie de sincretismo, una especie de aceptación y tolerancia a las cosas del mundo, la iglesia de Jesucristo está dejando de parecerse más a su Señor y se está asemejando cada día más y más al mundo. Muchos cristianos suelen decir, para justificar sus malas acciones, que ellos no quieren presentarse delante del mundo como gente fanática. Ellos no quieren presentarse delante del mundo como gente religiosa. Ellos no quieren ser acusados de extremistas. Ellos no quieren ser acusados de personas que viven un evangelio extremo o un evangelio radical. Y yo me hago una pregunta. Cuando Jesús descendió del cielo a la tierra y en su ministerio terrenal comenzó a predicar,
comenzó a anunciar el evangelio del reino, comenzó a sanar a los enfermos? ¿Acaso se amoldó? ¿Acaso se acomodó? ¿Acaso de alguna manera se fue adecuando y cohabitando con el sistema religioso de los escribas y los fariseos? ¿Acaso permitió que los placeres del mundo perturbaran, contaminaran su corazón y que lo alejaran totalmente del llamado, de la visión y del propósito y la razón por la cual él había venido al mundo? Son preguntas que tenemos que responder en el nombre de Jesús de Nazaret. No podemos caer en la hipocresía religiosa del espíritu de Adonisedec. Muchas veces cometemos un gran error: vivir de apariencias, fingir lo que no somos. Dentro de esa famosa expresión que utilizamos a diario, debo guardar el testimonio. ¿Cuántas cosas no hemos hecho? ¿Cuántas mentiras no hemos dicho? ¿Cuánta apariencia no hemos mostrado tratando de guardar un buen testimonio? ¿De cuántas cosas no hemos tratado de ocultarnos o de escondernos con la idea de guardar un buen testimonio? Y es allí donde entra el espíritu de Adonisedec. Yo espero que usted esté entendiendo, esté comprendiendo, esté asimilando esta palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Si vamos a servir a Dios, debemos hacerlo con un espíritu genuino. Si vamos a servir al Señor, si vamos a adorar al Señor, si vamos a ir a la iglesia, si vamos a entregar nuestras ofrendas y diezmos, si vamos a predicar el evangelio de Cristo, si vamos a orar, si vamos a ofrendar y a adorar, no debemos hacerlo simplemente para complacer a los hombres, simplemente para quedar bien con el pastor de la iglesia, simplemente para quedar bien con las personas, simplemente para quedar bien con los apóstoles, con los profetas. No se trata de quedar bien con los hombres y quedar mal con Dios. No podemos caer en el espíritu de Caín. Caín representa el espíritu perfecto de Adonisedec. Caín ofrendaba a Dios, pero no lo hacía con un espíritu correcto. Siempre hemos dicho y lo hemos enseñado, hay una gran diferencia entre hacer lo correcto y hacerlo correctamente. Si está llevando nota, por favor, le suplico que en algún lugar escriba esas palabras. Hay una gran diferencia entre hacer las cosas correctas y hacerlas correctamente. Muchos creyentes tratan de hacer las cosas correctas de forma incorrecta. ¿Y cómo se puede explicar eso? Muy sencillo. Caín ofrendaba y Caín traía lo mejor de la tierra, pero Dios rechazó la ofrenda de Caín, porque la Biblia dice que cuando ofrendamos y nos presentamos delante del Señor con una ofrenda, lo primero que Dios mira es el corazón del ofrendador y luego mira la cantidad y la calidad de la ofrenda que usted presenta delante del Señor. La Biblia dice que debemos orar, pero la misma Biblia que nos ordena orar también nos dice en Primera de Timoteo capítulo número 2 que debemos hacerlo con manos santas, sin ira y sin contienda. La Biblia dice que debemos adorar, pero la Biblia dice que Dios está buscando verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. La vida cristiana no consiste solamente en una serie de ejercicios espirituales o en una serie de disciplinas espirituales. La vida cristiana es una relación de intimidad, es una relación de gratitud, es una relación de amor sincero, es una relación de entrega, es una relación de devoción, es una relación de adoración genuina al Creador. Adonisedec viene a nuestras mentes y corazones a decirnos: no importa cómo lo hagas, no importa si te congregas un día sí y un día no, no importa si oras o no oras, no importa si das o no das, no hay ningún problema. No hay ningún inconveniente. Vive la vida que quieras vivir, porque lo más importante es tu corazón. Ese es el espíritu de Adonisedec hoy
trabajando en medio de la iglesia. Ese es el espíritu de Adonisedec trabajando hoy en medio del pueblo de Dios. Vivimos justificando las cosas que hacemos. Comparamos las cosas malas que hacemos con las cosas terribles que otros hacen. Pero si los pastores pecan, si los apóstoles pecan, si los profetas pecan, si David pecó, Salomón pecó, Sansón pecó, si Pedro pecó, entonces, ¿por qué yo no puedo hacerlo? O si yo peco, quizás con un pecado más pequeño que el de mi hermano, pues quizás Dios tenga misericordia y quizás la falta o el problema no sea tan grave. Son espíritus inmundos. Así opera el espíritu de Adonisedec en medio de la iglesia. Falsa justicia, falsa paz, falsa santidad, espíritu religioso. Dios le dijo a Josué: ataca a Adonisedec, invade a Jerusalén, echa fuera a todos estos moradores que habitan en esa ciudad y que están gobernados por este espíritu de falsedad. Hoy se necesita una iglesia contundente, una iglesia que muestre un nivel de compromiso y de alta fidelidad a Dios. Pareciera que muchos cristianos no han entendido realmente lo que significa seguir a Cristo. Pareciera que muchos creyentes no han comprendido con exactitud lo que significa tomar la cruz y seguir a Jesús. Parece que muchos creyentes no han entendido el precio del discipulado. Morir a la carne, morir al yo, morir al ego, morir a mis planes personales. Buscamos a Dios por una cantidad de motivos: por prosperidad, por sanidad, por milagros, por restauración en el matrimonio. Buscamos a Dios por un buen empleo, por buscar pareja. Buscamos a Dios porque queremos ser famosos, queremos tener grandes ministerios, queremos que la gente nos reconozca, queremos escapar de la condenación del infierno, o queremos que nos vaya bien en todas las cosas que hacemos, pero no entendemos que la vida cristiana no es Dios complaciéndome a mí, soy yo haciendo la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aleluya, esto está poderoso, te lo vuelvo a soltar en el nombre de Jesús. La vida cristiana no tiene que ver con Dios complaciendo mis caprichos, complaciendo mis apetitos, haciendo realidad mis planes y proyectos de vida. La vida cristiana es yo haciendo la voluntad de Dios. Soy yo viviendo para el Señor. Soy yo agradando el corazón de mi Padre Celestial. Soy yo viviendo enteramente para Él y renunciando a todo tipo de pecado y a la vida antigua que antes llevaba. No puedo arrastrar mi vida de pecado. No puedo arrastrar mi vida carnal. No puedo arrastrar mi vida de debilidades, mi vida llena de situaciones tóxicas, malos hábitos, malas costumbres, y maquillarlas, cubrirlas con un barniz espiritual y cristiano. El espíritu de Adonisedec, el rey de Jerusalén, ataca a la iglesia con falsa espiritualidad. Por eso usted va a notar que en las iglesias solo un pequeño grupo de personas muy reducido se dedican a la oración, se dedican a la intercesión, se dedican a predicar, se dedican a ganar almas, se dedican a la evangelización, mientras que el resto de la gente simplemente se limita a ir los domingos, ocupar una silla, sentarse plácidamente a escuchar el sermón pastoral dominical y luego retirarse a sus casas a seguir viviendo una vida común, ordinaria, normal, rutinaria y religiosa. Debemos enfrentar este espíritu en el nombre de Jesús de Nazaret. Debemos enfrentar este espíritu diabólico, este espíritu satánico, este espíritu contrario al espíritu de Cristo. No podemos vivir una vida cristiana sin mostrar un amor sincero y genuino a aquel que murió en la cruz y que entregó todos a nuestro favor. ¿Cómo podemos vencer el espíritu de Adonisedec?
¿Cómo podemos vencer el espíritu de la falsa religiosidad? ¿Cómo podemos enfrentar, cómo podemos erradicar del cuerpo de Jesucristo este espíritu diabólico, este espíritu perverso, este espíritu satánico? Vamos a mirar en el libro de Josué qué fue lo que hizo Josué cuando enfrentó al rey Adonisedec. Aquí aparece una estrategia de guerra espiritual muy importante y muy interesante. Dice la palabra en el libro de Josué, capítulo número 10, verso 9 en adelante. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal, versículo 10 del capítulo 10 de Josué. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón. Y los siguió por el camino que sube a Gabaón, por el camino que sube a Bet-Orón, y los hirió hasta Aseca y Maceda, versículo 11. Y mientras iban huyendo de los israelitas, note por favor, resaltador con lo que viene ahora. Josué capítulo 10, verso número 11. Mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. La forma como Josué enfrenta al rey Adonisedec es interesante. Dice la Biblia que los persiguió hasta exterminarlos a todos. Josué no hace alianzas con el rey Adonisedec, rey de Jerusalén. Josué no hace pactos. Josué no hace alianzas de paz con este rey. Es un enemigo declarado de parte de Dios y debe ser combatido y debe ser destruido, porque es la orden tajante que Dios le da a Josué. Observe por favor lo que sucede cuando Josué ataca al rey de Jerusalén, Adonisedec. Dice la Biblia de manera interesante en Josué capítulo 10 verso número 11 que el mismo Dios entra en ese combate. Qué interesante cuando leemos esta batalla donde Josué va a pelear contra el rey Adonisedec, rey de Jerusalén. Hay un momento en la batalla, hay un momento de la guerra, hay un momento en que Josué está peleando contra este ejército y contra este rey, que Dios decide hacer acto de presencia y Dios decide personalmente combatir y atacar al rey de Jerusalén, Adonisedec. Mientras iban huyendo, Josué 10:11, de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que Jehová arrojó que los hijos de Israel mataron a espada. Cuando hay un espíritu religioso operando en la iglesia, cuando hay un espíritu de falsedad operando en la iglesia, cuando hay un espíritu operando, un espíritu de falsedad operando en el altar, operando en la adoración, operando en la profecía, operando en la enseñanza, operando en la intercesión, piense por un momento lo que Dios hace. Para Dios no existe, anótelo en alguna parte, para Dios no existe un espíritu más repudiable, un espíritu más execrable, un espíritu más aborrecible. Para Dios no existe un espíritu más detestable dentro de la iglesia que el espíritu religioso, el espíritu de Adonisedec, el espíritu del rey de Jerusalén. ¿Por qué, pastor?
Dios aborrece tanto el espíritu religioso dentro de la iglesia? ¿Por qué Dios aborrece tanto este espíritu de falsa apariencia? Este espíritu que se viste, con apariencia cristiana, que se viste con apariencia de hijo de Dios, que se viste con apariencia de hija de Dios, de siervo de Dios, de ministro de Dios, pero que lamentablemente en el fondo, lamentablemente en lo interior, es una persona disfrazada, maquillada y con una apariencia. La Biblia dice que Dios intervino y arrojó desde el cielo una lluvia de granizo que destruyó a este ejército y destruyó a los habitantes de Jerusalén en los tiempos de Josué. Finalmente, la palabra del Señor dice, y esto parece muy, pero muy importante, parece muy interesante, que finalmente cuando Josué logró apresar al rey Adonisedec, dice la Biblia que colocó su pie sobre el cuello del rey y luego lo asesinó. ¿Qué quiere decir todo esto? Colocar el pie sobre el cuello de un rey vencido significa que Dios nos va a entregar la victoria sobre este espíritu. Muchas veces el espíritu religioso, muchas veces el espíritu de Adonisedec se vuelve imperceptible. Pareciera que no hay mucha diferencia entre un cristiano genuino, un cristiano auténtico, un cristiano verdadero y un cristiano falso. Muchas veces no sabemos diferenciar o distinguir entre un falso profeta y un profeta auténtico y genuino. Muchas veces no sabemos distinguir entre un verdadero apóstol y un apóstol falso. Pablo dice que Satanás tiene apóstoles dentro de su iglesia. Debemos pedir al Señor que nos dé discernimiento. Debemos pedir al Espíritu Santo que nos dé la capacidad de poder discernir, de poder distinguir, discrepar, diferenciar cuando estemos delante de un espíritu religioso, delante de un creyente religioso con falsa apariencia, y que Dios nos permita pesar, medir, calibrar el corazón de la gente. ¿Por qué es necesario todo esto? Amados, porque en medio de las multitudes que están llegando a la iglesia, en medio de las conversiones multitudinarias, en medio de los miles y miles de personas que están llegando a los pies de Cristo, no todos están teniendo una conversión genuina. No todos están experimentando un cambio total de vidas. No todos están recibiendo a Jesús como el Señor de sus vidas y se están sometiendo a su autoridad y se están sometiendo a su señorío. Debemos tener mucho cuidado, porque en medio de esas masas que están llegando a los pies de Cristo, con mensajes simplemente motivacionales, con mensajes simplemente inspiracionales, con mensajes donde no hay un llamado al arrepentimiento, con mensajes donde no hay un llamado a la obediencia, mensajes donde solo se habla de prosperidad, mensajes donde solo se habla de éxito, mensajes donde solo se habla de crecimiento personal, mensajes donde simplemente se habla de hacer dinero, tener fama, vivir bien y ser personas exitosas y felices. En medio de la mezcla que la iglesia hoy está experimentando, se puede perder en algún momento la capacidad de discernir y de distinguir la diferencia que hay entre el trigo y la cizaña. Que Dios nos ayude a combatir el espíritu religioso. Que el Señor guarde nuestras vidas de no caer en ese espíritu inmundo, aborrecible y despreciable por el Señor. Dios quiere una iglesia genuina. Dios quiere una iglesia verdadera. Dios quiere una iglesia auténtica. Dios quiere una iglesia radical. Dios quiere una iglesia altamente comprometida con Él, donde el evangelio no se convierta simple y llanamente en una válvula de escape, sino en un estilo de vida que marque la diferencia y que le muestre al mundo que tener a Cristo en el corazón
es experimentar una vida totalmente diferente a la que antes teníamos en el mundo. Si usted es una persona que nos está viendo a través de Facebook o nos está viendo a través de YouTube, debe entender y debe comprender que si usted no ha tomado una decisión radical de vivir para Dios, si usted no ha tomado una decisión radical de entregarle su vida a Jesús, de renunciar al pecado, de dejar de vivir una vida cristiana el día domingo y de lunes a sábado vivir una vida totalmente opuesta al propósito de Dios, usted debe hoy hacer una oración sincera, pedir perdón al Señor, arrepentirse de todo corazón y entender que los religiosos y los que viven una vida de apariencia cristiana, los que viven cuidando las apariencias delante del hombre, de la iglesia, del pastor, pero no delante de Dios, no tendrán parte, no tendrán lugar y no tendrán entrada en el reino de los cielos. Lo invito para que por favor oremos en este momento en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, hoy venimos delante de ti, Señor, dando la gloria, la honra y el poder a tu nombre. Gracias por esta maravillosa palabra, Padre. Hemos sido alimentados, hemos aprendido a entender por qué enviaste a Josué a pelear contra estos reyes y hoy hemos entendido espiritualmente lo que representa. Señor, uno de los espíritus más fuertes para combatir es el espíritu de Adonisedec, el espíritu de la falsa religiosidad. Sé que hay personas que en este momento, Señor, están siendo tocadas, están siendo ministradas, están siendo, Padre, de alguna manera, Señor, reprendidas en sus corazones. Yo te suplico humildemente que en este momento la unción de tu Espíritu Santo venga, Padre, trayendo un quebrantamiento, trayendo, Señor, un arrepentimiento genuino, Padre. No podemos vivir de apariencias, no podemos ser cristianos simplemente de nombre, no podemos buscarte a ti por una necesidad o por un aprieto. Debemos entender, Señor, que tú mereces todo nuestro amor, toda nuestra devoción, toda nuestra atención, todo nuestro servicio y toda nuestra adoración. Señor, transforma profundamente nuestras vidas. Ayúdanos a vivir a través de la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, una vida convertida, que podamos experimentar un cambio genuino, total, absoluto, que no haya nada del mundo y nada del pecado y nada de nuestra vida antigua, Señor, que gobierne y domine nuestros corazones en el nombre de Jesús. Queremos ser hijos fieles y queremos ser verdaderos adoradores que te adoran en espíritu y en verdad, porque muy pronto sonará la trompeta y tú vendrás a buscar esa iglesia que se ha guardado y que ha vivido para ti en integridad, en santidad y rendida a tu palabra y a tu voluntad. En Cristo lo pedimos y te damos las gracias. Si este mensaje ha sido de bendición, compártalo. Envíeselo a otras personas. Al final está nuestro enlace para que usted se pueda suscribir a nuestro canal de YouTube. Allí va a encontrar mucho material, enseñanzas, talleres, prédicas que le van a servir para que usted crezca en su vida espiritual. Nos despedimos hasta el próximo jueves a las 8 de la noche, hora de Venezuela, donde continuaremos con esta maravillosa enseñanza enfrentando los reyes enemigos. Les saludo, les bendigo. Shalom es paz. Hasta el próximo jueves, Dios mediante, con la ayuda del Señor. Amén y amén.